Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Pues de antemano, pues como ya dijo Antonio, muchas gracias pues, a los que pudieron unirse hoy. Y pues nada, el tema de hoy, el repaso corresponde pues al tema que es parasitosis tisulares y sanguíneas, que como podrán observar pues por las imágenes, pues vamos a hablar pues de toxoplasmosis por el gatito, malaria o paludismo pues por el mosquito y por la enfermedad de Chagas por la chincha. ¿Me da la que sigue? Y bueno, pues ya les dije, estas son las tres enfermedades que vamos a ver el día de hoy. Y pues para cada una vamos a ver diferentes como aspectos que pues es lo que ustedes deben saber y pues recordar siempre de cada una de esas enfermedades. De la definición, pues tal cual la definición de la enfermedad y pues les incluí un poquitito de reseña histórica, muy poquito, casi nada, solo pues como para datos culturales. El agente causal, lo cual pues obviamente vamos a hablar de pues del microorganismo, de sus fases morfológicas, pues en general de su morfología, y algo que es muy importante para las tres, principalmente pues para Chagas y malaria, que es el ciclo biológico, epidemiología, que pues en qué regiones es donde vamos a encontrar más estas infecciones, y pues sus grupos de riesgo y su forma de transmisión, la patogenia, cómo es que cada una de estas microorganismos, perdón, nos causa pues la enfermedad, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y pues su respectivo tratamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, la primera que vamos a ver es la enfermedad de Chagas, pues porque es mi infección favorita, la verdad no sé por qué, pero siempre ha sido mi infección favorita, pues porque sí. Y bueno, esta enfermedad, pues tal cual la enfermedad de Chagas, y también se le conoce como tripanosomiasis americano. Y en ese caso es importante que también que recordemos, o que sepan, pues por si no sabían, que esta o sea, le debemos llamar pues como por su nombre completo, porque también hay otra tripanosomiasis que es la africana, que también se le conoce como enfermedad del sueño, y esta es una enfermedad completamente diferente. Entonces es mejor que especifiquemos pues que es la americana, ¿no? Que pues es la de Chagas. Y bueno, esta es una parasitosis que es causada por un protozoario que es Trypanosoma cruzi, y al igual que malaria, es considerada una enfermedad tropical porque pues los principales, bueno, es endémica de diferentes regiones tropicales, que ya lo veremos, es principalmente pues aquí en América. Y esta fue descrita por primera vez por el doctor Carlos Ribeiro Justinano das Chagas, o simplemente conocido como Carlos Chagas, porque pues mucho texto. Este fue un médico brasileño que la describió, o sea, bueno, sus investigaciones comenzaron realmente en 1906, pero pues no fue hasta que la describió así al 100%, ya de que súper chido, hasta 1909. Y pues la enfermedad se bautizó como enfermedad de Chagas, pues en su honor, porque pues, él fue quien la descubrió. ¿Más de que sí? Y bueno, como les decía, pues el agente causal, pues ya les dije, es el Trypanosoma cruzi. Ese es un protozoario flagelado, como lo pueden ver en la imagen. Dos de sus formas pues ya tienen flagelo. En la siguiente diapo ya les voy a explicar más a fondo cada una de las formas. Y este es un parásito intracelular. Su reproducción se da por fisión binaria y es polimórfico, pues como pueden ver tiene sus tres formas, ¿verdad? El periodo de incubación puede variar, puede ir desde 3 hasta 10 días, y inclusive en algunas bibliografías se encuentra que puede tardar hasta 20 días, pero pues solo lo mencionaba una, entonces pues como que no. Lo más común es que la incubación sea de 3 a 10 días. Y como les digo, pues va a tener tres formas principales, que son las que ven a la izquierda, que son el amastigote, el epimastigote y el tripomastigote, que a su vez se divide, o se subclasifica en sus formas que son el metacíclico y el sanguíneo. ¿No es la que sigue? Y bueno, como le decía, pues vamos a ahondar un poco más en cada una de las fases. Si ven, pues el orden está diferente al de la diapo anterior, porque en la anterior empezaba con amacigote, pero realmente lo prefería acomodar así porque es así el orden en que se da como su ciclo biológico, que también lo veremos en la siguiente diapo. Y bueno, todo comienza con el tripomastigote metacíclico, que es la forma que encontramos en las heces del vector, es básicamente la forma infecciosa. Después, este pasa a ser un amastigote, que ahora va a ser la forma replicativa, pero en el huésped, y este es estrictamente intracelular. Como pueden ver ahí en la imagen, parece, pues yo la hallo forma como de huevito, siempre le he visto forma como de un huevo, pero bueno, dice la literatura que tiene una forma semicircular, con su flagelo, pues como dentro del amastigote, ¿no? Y finalmente, bueno, casi el epimastigote, esta va a ser la forma replicativa, pero en el intestino del vector. Pues como vieron, la forma replicativa en nosotros, en el huésped, es el amastigote, mientras que el epimastigote lo va a hacer, pero en el intestino del vector.
Y esta, pues como ven, tiene forma de uso. Y la membrana ondulante anterior, pues la podemos ver principalmente, que no la posee en todo su cuerpo, como lo tiene el tripomastigote, sino que lo posee como, pues como dice ahí, solo en la parte anterior, y esta se continúa finalmente con el flagelo. Y por último, volviendo al tripomastigote, tenemos el otro, que es la forma sanguínea, que es la que vamos a encontrar pues en nosotros, que es la forma no replicativa, pero que sí es la diagnóstica. Y eso es muy importante que sepan, porque pues por lo general suelen preguntarse como de que en cualquier microorganismo, ¿no? Como de que cuál es la forma infectiva, cuál es la forma diagnóstica y todo eso. Bueno, entonces la infectiva va a ser el tripomastigote metacíclico, la replicativa en nosotros es la mastigote, la replicativa en el vector es el epimastigote, y pues por último, la forma diagnóstica va a ser el tripomastigote sanguíneo, que pues como lo ven tiene forma como de S. Yo todo lo hallo forma de antemano, pues creo que muchos ni tienen sentido, pero pues como yo me los aprendí. Yo lo hallo forma como de hoja, como de una hoja de un arbolito, ¿no? Pues así de que dobladita y todo. Pero pues en la literatura lo solemos ver que lo describen con forma de S, y pues que igual sí tiene forma, ¿no? ¿Verdad que sí? No, la que sigue, era el ciclo biológico. Ajá. Bueno, como les decía, pues el ciclo biológico va a ser bastante importante en estas tres infecciones. Y pues, como les decía, en este caso el ciclo biológico va a comenzar una vez que la chinche nos pica. Que bueno, el nombre correcto es eratómino, pero pues en el rancho lo conocemos como chinche, ¿no? Y bueno, este es un artrópodo hematófago, y pues lo que va a hacer es que el ciclo, les digo, comienza cuando nos pica para alimentarse, y entonces este insecto lo que hace es que, o sea, se alimenta e inmediatamente defeca. Entonces, la forma, como les dije, la forma que vamos a encontrar en sus heces es el tripomastigote metacíclico, y pues esta va a ser la forma infecciosa. La forma en la que se inocula, se introduce en nuestro cuerpo, es que bueno, son dos formas. Una es en la que el artrópodo arrastra con sus propias patas las heces, y pues si las lleva como hacia el sitio donde haya causado como la laceración en la piel, básicamente, o sea, como que mueve las heces desde, pues, de donde haya defecado hacia el lugar de la herida de donde se alimentó. Y pues ya, esta es una forma en la que lo inocula, y la otra es en la que nosotros mismos nos lo inoculemos, que pues se llama autoinoculación, que es en la que nos rascamos y pues hacemos básicamente lo mismo que el vector de arrastrar las heces hacia la herida, pero pues esta la hacemos nosotros, ¿no? Al rascarnos, porque pues supone que la picadura de este insecto es pues incómoda, ¿no? Da comezón y pues puede llegar a doler y arder y así. Entonces nosotros nos la causamos. Bueno, sea cual que haya sido la forma en la que nos inoculamos el tripomastigote, lo que va a pasar es que va a entrar hacia los tejidos, pues obviamente lo que tiene más cercano a la piel pues van a ser los músculos, y una vez que se haya introducido hacia los músculos, como en el punto 3, va a transformarse ahora sí hacia una mastigote, que lo que va a hacer es que va a comenzar a reproducirse. Si recuerdan, pues les dije que esta era la forma replicativa en nosotros, en los humanos, y este, pues sí van a comenzar a reproducirse dentro de los tejidos, y pues ya ahí se van a quedar. Posteriormente, una vez que haya pues, madurado lo suficiente, va a pasar algo que es pues, curioso, que es de hecho similar a la malaria, que también lo veremos al final. Es que esos comienzan a reproducirse tanto dentro de las células que llega un momento en el que la célula pues simplemente revienta, pues explota, porque pues son ya como de que muchos esporozoitos dentro de ellas, y pues ya no, como que revienta, se liberan los amastigotes, que bueno, para entonces ya van a cambiar y ahora se van a convertirse en tripomastigotes sanguíneos, que esta si recuerdan la forma diagnóstica, que pues ahí lo pueden ver, el triangulito con la D, es de que la forma diagnóstica, es lo que nosotros vamos a encontrar en un frotis sanguíneo una vez que hayamos el diagnóstico. Y bueno, ya que encontramos a los tripomastigotes sanguíneos, este va a tener dos vías. Una de ellas, uno de los caminos que puede tomar es que puede como regresar hacia los tejidos y va a transformarse nuevamente en una mastigote, de modo que pues estaría como continuando este ciclo, ¿no? De que se convierte en una mastigote, se replica dentro de las células, la revienta y pues nuevamente se transforma hacia un tripomastigote sanguíneo. Y ese es uno de los caminos. El otro es en el que vamos a encontrar que pues es básicamente para que como que se continúe el ciclo hacia el teratoma. Una vez que estos tripomastigotes sanguíneos se encuentran pues en sangre, como el nombre lo dice,
bueno, una vez que un teratoma se alimente, un teratoma que no está infectado, claramente, va a alimentarse de la sangre y pues se va a infectarse pues de esos tripomatigotes sanguíneos, de modo que pues a partir de este momento, pues ya comenzaría el ciclo en el teratoma, que bueno, ya se alimenta de la sangre, adquiere un tripomastigote sanguíneo y una vez dentro de él, ahora el parásito pues va a cambiar a la forma que es el epimastigote, el cual pues se va a replicar en el intestino medio, que pues si se recuerdan nuevamente les dije que el epimastigote es la forma replicativa dentro del vector y pues esto va a ser en el intestino medio. Conforme va madurando, se va a transformar hacia un tripomastigote metacíclico y una vez que está en esta fase va a migrar hacia el intestino posterior, de forma que pues estaría más cercano a la puerta de salida, ¿verdad? Entonces, y pues ya, nuevamente cuando un teratoma se alimente de nuestra sangre, pues se reiniciará el ciclo, ¿no? El teratoma se alimenta, defeca, deja ahí los tripomatígotos metacíclicos, nos lo inoculamos, ya sea el vector nosotros, y pues ya, se reinicia todo el ciclo. ¿Me das la que sigue? En cuanto a la epidemiología, pues como les dije, esta es considerada una enfermedad tropical, pero algo que es característico es que es endémica únicamente de Latinoamérica, contrario a muchas enfermedades tropicales que luego son como de que Latinoamérica, África y Asia, ¿no? Por ejemplo. En este caso solamente lo vamos a encontrar en Latinoamérica. Aunque bueno, endémico aquí en Latinoamérica, porque realmente también se han registrado casos en otros países, que pues no son Latinoamérica, pero esto se debe más bien como a viajes, ¿no? A personas que están infectadas y que viajan hacia otros países, pues llevan consigo la enfermedad. Pero bueno, tal cual es endémico de Latinoamérica. Los principales afectados, el grupo de riesgo, se encuentran entre los 25 y los 44 años. Y los reservorios los podemos encontrar como el teratoma pues se alimenta realmente de prácticamente cualquier mamífero, pues en realidad la enfermedad, bueno, el parásito lo puede encontrar su reservorio pues en muchos animales, que son los perros, ratas, tlacuaches, ardillas, armadillos, murciélagos, toros y vacas. Y pues como ven, realmente con lo que más convivimos nosotros normalmente, pues son los perros y pues en algunos casos, en algunos lugares, pues pueden ser los toros y las vacas, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque pues participa al fin y al cabo en la transmisión. Y en cuanto a estadísticas, tenemos que en el 2010 se encontró que alrededor de 6 millones de personas estaban infectadas, lo cual pues es muchísimo, de que pues 6 millones pues son bastantes personas, y pues repito, esto es en Latinoamérica, realmente de otros lugares, en otros países pues no encontré así como de que estadísticas como específicas, pero bueno, estos 6 millones corresponden a Latinoamérica. Y los países con más casos, pues los vamos a encontrar que son Argentina, Brasil y pues evidentemente México, porque pues México mágico. Y en México, en nuestro país, pues según una fuente que es del Senaprece, que todas las fuentes por cierto se las dejé ahí abajo, pues para que luego no digan que estoy inventando cosas. Entre el 2000 y el 2012 se registraron 5.559 casos, de los cuales pues 371 culminaron en muerte pues de los pacientes. Y aún así es importante decir que estas cifras pues no son como, ¿cómo se dice? Certeras, no son 100% certeras, porque en realidad esta es una enfermedad que ya lo veremos más adelante, pero muchos casos suelen cursar asintomáticos. Entonces, pues tenemos este obstáculo de que la enfermedad puede llegar a ser asintomática y que no es una enfermedad obligatoria que se reporte obligatoriamente. O no en todos los países, mejor dicho. En algunos países sí lo es, pero pues en algunos no. Entonces, pues las cifras son realmente aproximados, por lo que pues desconocemos el número de casos reales, porque pues les digo, principalmente pues que muchos son asintomáticos. Entonces, como la persona nunca manifiesta síntomas, pues nunca nos vamos a dar, nunca va a hacerse como, nunca va a consulta, entonces nunca le hacemos diagnóstico, entonces pues realmente no podemos saber la cifra exacta. Pero pues en general pues podemos ver que es una enfermedad medianamente recurrente aquí en Latinoamérica. ¿Me das lo que sigue? Y bueno, en este mapa podemos observar la distribución. Como les dije, pues podemos ver que aquí en México pues es uno de los países más afectados. Era México, Brasil y Argentina. Y pues en general pueden ver que en toda Latinoamérica hay casos, otros países pues que son Chile, Colombia, Panamá, Belice, Ecuador y pues todos, ¿no? En general, pues como les dije, todos estos son endémicos. Y si pueden ver, hay algunos otros países en los cuales podemos observar también casos, pero estos, como les dije, pues no es porque sea endémica la enfermedad, sino porque personas infectadas viajan hacia esos países. Como lo ven, pues ahí tenemos Estados Unidos y Canadá.
Y en Europa también, en esta última década, se han registrado también algunos casos, pues como les digo, porque las personas viajan hacia esos países, y también algunos pocos en Japón, y en la parte más baja, pues en Australia. ¿Me da la que sí? Y bueno, en cuanto al vector, pues como le dije, esta se da principalmente por lo que nosotros coloquialmente conocemos como chinches, pero pues el nombre pues, científico, dices tú, es Teratóminos. Y en la imagen de la izquierda podemos observar algunas de las especies más relacionadas a la transmisión de la enfermedad, de las cuales pues son las más importantes son Teratoma dimidiata, Teratoma filosoma, Teratoma papilipenis y la más importante aquí en México, Teratoma barberi. Y pues como les dije, aquí en el rancho lo conocemos como chinche, que yo lo conocía como chinche besucona, pero pues resulta que en algunos lugares también se le conoce como chinche picuda, chinche asesina, chinche trompuda, y en Brasil, que es donde pues se descubrió originalmente, se le conoce como vinchuca. Esta suele vivir como en agujeros, en lugares como oscuros y húmedos, que pueden ser, por ejemplo, las paredes de madera y estuco, que si eso tiene que ver pues con el hecho de que es una enfermedad que se da sobre todo en ambientes rurales y pues en general también se puede anidar en muebles e inclusive en troncos de árboles, ¿no? En tanto pues tenga el espacio suficiente. Y como les dije, es un artrópodo hematófago, entonces pues realmente se puede alimentar de cualquier mamífero. ¿Me das la siguiente? Bueno, en la transmisión, como les dije, pues lo más importante va a ser la transmisión por vectores, que pues pueden ver del lado izquierdo, y que esa realmente representa hasta el 95% del total de la transmisión de la enfermedad, o sea, pues prácticamente todos los casos, ¿no? La mayoría. Pero la segunda más importante, pues la que tenemos del lado derecho, que es la transfusión por medio de transfusiones sanguíneas, ya que pues el tripomastigote sanguíneo, pues encontramos pues en la sangre, vaya. Entonces, si en algún momento una persona realiza una transfusión sanguínea y no está diagnosticada con Chagas, pues puede que se lo transmita, bueno, no puede, se lo va a transmitir hacia la persona que pues está sana, ¿no? Y finalmente, las dos de abajo son mucho menos comunes. En personas, en mujeres pues embarazadas, es muy poco común, pero pues se han registrado algunos casos que se da una infección congénita. Y finalmente el de la derecha, que es vía oral, que también es muy, muy, muy raro que pase. De hecho, encontré que se ha dado muy pocos casos, como contados inclusive. Y pues básicamente por la ingesta, ya sea pues accidental del vector, o sea, que una persona por alguna razón se coma la chinche, pues quién sabe, ¿no? Pero pues pasa. O que pues consumamos alimentos que estén contaminados con las heces del vector y que pues, si recuerdan, en las heces del vector es donde encontraríamos la forma del tipo mastigote metacíclico y pues ya nos contagiamos. ¿Me das la que sigue? En cuanto a la patogenia, ay Dios, en cuanto a la patogenia, pues no se sabe con certeza cuál es la forma en la que el microorganismo produce la enfermedad, sino que se han descrito más bien teorías, que pues son las que ven aquí, daño directo, daño autoinmune y pues la teoría neurógena. La más aceptada y pues la más mencionada es la del daño directo. Y esto pues es, como el nombre lo indica, pues que el parásito causa un daño directo, perdón, en el momento en el que comienza a reproducirse, ¿no? Porque pues este se reproduce dentro de las células y pues ya como que en algún momento ya como que las revienta. Entonces, y pues obviamente una vez que la célula se muere, pues esto pues evidentemente es irreversible. Y pues sí, esta es la teoría del daño directo, que les digo la más aceptada y pues la que más se menciona en la literatura. La otra es la del daño autoinmune, en la cual esta pues postula que el parásito posee epítopos con proteínas similares a las que nosotros tenemos. Entonces, en algún momento el sistema inmunológico como que confunde esas proteínas, ¿no? Es como de que tenemos que proteínas que nosotros tenemos y también el parásito. Entonces, como que el sistema nervioso como que las confunde, se cuatrapea y pues finalmente termina por atacar a las proteínas propias, o sea, pues, a las células propias, más que pues al parásito. Y pues esto se dice que se relaciona más que nada con anticuerpos. Y finalmente la teoría neurógena, la cual esta es la menos aceptada, como que en la que menos se ha investigado, porque pues porque sí. Esta se dice que pues más que nada las manifestaciones se deben a daño directo, a daño, perdón, en el sistema nervioso parasimpático. O sea que pues el sistema nervioso pues como que en algún momento tiene esta sobrecarga de trabajo en la cual pues en algún momento va a ser tanta y que termina como por fallar, termina con una disfunción
y pues eso termina por causar finalmente las manifestaciones, y esto pues sí se dice que es como por el daño directo, pero eh, ¿cómo se le dice? Se le asocia mucho más a la disfunción del sistema nervioso que al propio daño directo. ¿Me das la que sigue? Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues esta enfermedad se divide en tres fases, que es la aguda, la subclínica y la crónica, que pues son las que siguen en las siguientes diapos. Y bueno, primero pues tenemos la fase aguda, en la cual pues es más agresiva a los niños y de hecho pues en general suele ser más, suele ser más sintomática en los niños, porque pues si recuerdan les dije que muchísimos cuadros pueden ser asintomáticos y pues no pasa nada, ¿no? Pero en el caso de los niños sí suele presentarse más y pues en general es más agresiva. Y del lado izquierdo tenemos algunas manifestaciones que, pues, como ven, realmente no son como nada específico de la enfermedad. Tenemos, pues, fiebre, astenia y dinamia, linfadenitis generalizada, que es la imagen que ven en la imagen más del lado izquierdo, mialgias y, pues, hepatosplenomegalia, que es la imagen de al lado. Ajá. Y, pues, estas, como les digo, las manifestaciones suelen ser mucho más comunes en niños y bastante más agresivas, porque inclusive puede llegar a causar anasarca, que es como edema generalizado en todo el cuerpo. Y como les digo, pues estas son mucho más, son poco específicas de la enfermedad. O sea, si vemos esto, pues realmente podemos pensar muchas enfermedades, no solo en Chagas, pero lo que sí nos puede orientar un poco más, bueno, bastante más, pues son las que tenemos a la derecha, que son el signo de Romaña y el chagoma de inoculación, en el cual el signo de Romaña es la imagen de la izquierda, que es este edema bipalpebral unilateral, o sea, un edema en ambos párpados, en un solo ojo, con adenitis retroauricular, que pues básicamente la inflamación de un ganglio, pero pues detrás de la oreja, ¿no? Pero aquí pues una desventaja para nosotros, pues para el paciente no, pero para nosotros es que este signo de Romaña se da solamente cuando cuando la inoculación es a través del ojo, porque se me pasó a mencionarles, por cierto, que la inoculación no puede ser solamente por la piel, sino que pues también hay casos en los que se puede dar por el ojo, específicamente por la conjuntiva. Entonces, si la inoculación se dio a través de la conjuntiva, pues ya tendremos el signo de Romaña y pues como les digo, esto sí nos orienta mucho más hacia el diagnóstico, más que pues las de la izquierda, que pues les digo son signos de enfermedad, de otras infecciones como pues, menos específicas, ¿no? Y el otro signo que tenemos importante es el chagoma de inoculación, que es el de la derecha. Y este consiste en un nódulo cutáneo eritematoso y que pues es doloroso. Y esto es básicamente donde nos picó la chinche, el vector, pues es en ese lugar donde se nos va a presentar este chagoma. Si bien estos dos son más específicos de la enfermedad, pues igualmente la desventaja, pues para nosotros, repito, es que esos signos suelen ser autolimitados, lo cual significa que pues desaparecen, o sea, como que se presentan y un tiempo después desaparecen. El promedio es entre 1 y 2 meses, en lo cual pues tenemos este marco, si bien no es poco tiempo, pues por lo general como que puede llegar a confundirse y pues como que mucha gente ya saben que pues no asiste a consulta, ¿verdad? Dice como que, no pasa nada, le dan su paracetamol y ya. Entonces realmente la ventana pues para presentar estos signos, pues si bien es medianamente amplia, pues igualmente tenemos ciertos obstáculos, pues como los que les dije. Y como pueden ver, en general la fase aguda es como de que no representa un peligro significativo, o sea, no es como que nada particularmente peligroso ni mortal, pero esto es solamente en individuos inmunocompetentes, porque en individuos inmunocomprometidos, esta fase aguda sí es todavía muchísimo más agresiva que lo puede ser en niños, porque en estos casos en pacientes inmunocomprometidos vamos a encontrar que puede causar, o sea, desde la fase aguda ya podemos encontrar, por ejemplo, meningoencefalitis, o inclusive que curse con una miocarditis, las cuales pueden llegar a causar una mortalidad hasta el 50%, lo cual significaría pues que hasta un 50% de los inmunocomprometidos que se contagien con Chagas no van a pasar de la fase aguda porque pues lamentablemente van a fallecer. Entonces pues eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y ya, de la que sigue. Después tenemos la fase subclínica, que esa es una fase muy curiosa, muy peculiar de la enfermedad, porque es un periodo pues como de latencia, que la duración es muy, muy variable. Bueno, cuando tuve microdos, pues mi doctora me dijo que este periodo, la fase subclínica, puede llegar a darse o sea, que se dé muy rápido, que dure simplemente unos meses,
hasta 20 años, como pueden ver la diapositiva, lo cual es pues muchísimo, ¿no? O sea, de pasar de una fase aguda y luego que pasen 20 años de fase subclínica es como mucho. Y en general, esta fase es muy difícil de diagnosticar, casi nunca se diagnostica, de hecho, porque en primer lugar, pues las únicas manifestaciones que vamos a encontrar son alteraciones electrocardiográficas, como pueden ver, que pues son las arritmias y las taquicardias, que pues una vez más esto no es para nada específico de la enfermedad, ¿no? Y en general, pues que casi nunca hay parasitemias, o sea, que nunca encontramos parásitos en la sangre. Si recuerdan, pues el tripomastigote sanguíneo, perdón, pues es muy, muy, muy raro que encontremos esta forma en la sangre. Entonces, pues tal cual, el diagnóstico suele ser accidental, suele ser en estudios, pues a menos que el doctor, pues, mande a hacer estudios específicamente de Chagas, pues probablemente sea la única forma en la que la encontremos, porque, pues, como les digo, en general, su manifestación solamente son, pues, arritmias y taquicardias, y pues es un periodo muy silencioso en el que, pues, no cursa prácticamente con nada. ¿Vean la que sigue? Y finalmente la fase crónica, que es pues, probablemente lo que más caracteriza la enfermedad, por esta tríada de manifestaciones, la vamos a encontrar solamente en un 30% de los casos. O sea, de que 30% de personas que se contagien van a cursar la fase aguda y luego pues ya van a ir hacia la crónica. Y como les dije, esta es después de la fase subclínica, por lo que puede haber pues un periodo indeterminado de hasta 15 a 20 años después de la fase aguda. O sea, pues se da la fase aguda, luego se da un periodo indefinido de hasta 20 años en la que no pasa, pues no hay ninguna manifestación y finalmente ya aparece la fase crónica, en la cual, pues como les dije, es una triada, o al menos es como yo me lo aprendí, pues. Eso es lo que suelen como mencionar por lo general. Y pues la más importante y en lo que tenemos que tener más cuidado es la miocardiopatía chagásica, que esta primariamente el paciente puede acudir a consulta por los síntomas que son disnea y dolor precordial. Y entonces una vez que nosotros ya le hagamos los estudios correspondientes, les digo, por lo general van a ser estos estudios electrocardiográficos y ¿cómo se dice? De radiográficos, pues lo que vamos a encontrar en orden de mayor frecuencia a menor frecuencia, vamos a encontrar primero que nada pues una cardiomegalia, lo cual pues en la radiografía encontraríamos una silueta cardíaca de que enorme. Vamos a encontrar también bloqueos de rama, que puede ser de ambas, tanto derecha como izquierda, pero suele ser más común en la derecha. Valvulopatías, también cualquier válvula, pero puede ser más común que sea la mitral. Arritmias, insuficiencia cardíaca, alteraciones en el segmento ST y por último unas fibrilaciones auriculares. Y bueno, eh, no me acuerdo si le dije, pero creo que no, pero el parásito tiene cierto tropismo por células cardíacas, como pues lo pueden ver aquí, y por células del sistema digestivo. En este caso, pues específicamente se tiene cierto predilección por el esófago y el colon, que pues se manifiesta como megaesófago y megacolon. En el caso del megaesófago, el paciente, bueno, lo vamos a encontrar como disfagia, un cuadro similar a la calasia, que pues la calasia es, bueno, la calasia se presentaría pues como un dolor constante, o bueno, sí, un dolor en el dolor torácico o epigástrico. Y algo muy característico de este es que lo podemos encontrar como regurgitación o rumiación, o sea que pues el paciente como que vomita contenido, o sea, comida, pero que no está bien digerida o parcialmente digerida. Y por último, pues pirosis, esta sensación de ardor en el tórax, ¿no? En el espacio torácico. Y finalmente, pues el megacolon, este simplemente lo vamos a encontrar como un estreñimiento crónico, como tenesmo, esta sensación de querer hacer del baño como muy, muy intensa, pero pues que no sale nada. Y meteorismo, pues meteorismo, ¿no? Y en general, los daños, las manifestaciones así de que en el sistema digestivo no son tan comunes, a pesar de que por lo general les digo que se presenta como una triada en la literatura. En general, los megasófago y el megacolon suelen presentarse tan solo en un 5 a un 35% de casos. Entonces, pues lo más importante y lo que vamos a encontrar con mucha mayor frecuencia es la miocardiopatía chagásica, que esta la podemos encontrar hasta en un 70% de los pacientes en fase crónica. ¿Me da la que sigue? Y bueno, el diagnóstico, va a variar según sea la fase en la que se encuentra el paciente. En la fase aguda vamos a utilizar diagnósticos directos, directos, y en la subclínica y en la crónica pues vamos a utilizar más bien indirectos. Pero bueno, en la fase aguda vamos a utilizar primero que nada pues
Los más utilizados son el examen directo o gota fresca y la gota gruesa, en la cual la gota fresca pues es literal como de que tomar una muestra de sangre, extenderla en un portaobjetos y pues ya lo observamos al microscopio. Y lo que deberíamos observar pues es tal cual los tripomastigotes sanguíneos. Y pues ya sería como de que bastante obvio de que pues la enfermedad está ahí presente, ¿no? Y la gota gruesa, que es un método un poco más confiable, en esta pues se hace igual, se toma una muestra de sangre, pero en esta se toma la muestra de sangre, se coloca en el portaobjetos, se deja secar y después se le coloca una tinción, que lo que más utiliza es la tinción de Giemsa, Giemsa o Giemsa, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, se tiñe y pues ya lo vamos a observar al microscopio y pues lo que vamos a observar sería pues tal cual los tripomastigotes sanguíneos pues teñidos, ¿no? Como lo vemos ahí en la imagen, pues de color morado con su cinetoplasto. Y por último, existe otro método que es el método de Stroud, que es muy, muy específico. Si lo puedes poner, por favor. Es muy específico y pues como pueden ver, ay, creo que casi ni se ve, pero bueno, si pueden ver ahí casi como por el centro se ve una madrecilla ahí moviéndose, pues ese es el tripomastigote sanguíneo y eso es lo que estaremos viendo. Ajá, ahí, eso es lo que veríamos en el método de Stroud y sería algo parecido a lo que veríamos también en la gota fresca. Y bueno, este método de Stroud, si bien es muchísimo más sensible que los otros dos, porque este puede alcanzar hasta el 100% de sensibilidad, no se utiliza tanto pues porque es un poco más tardado, porque es un método en el que tenemos que centrifugar una muestra de sangre, que pues para empezar tendría que ser una muestra de sangre más grande, y la tenemos que, bueno, primero esperar a que se coagule, y luego ya mandarla a la centrifugadora, pues a que se centrifugue, vaya, y pues ya la observamos en el microscopio, y se supone que esto es lo que veríamos, ¿no? Como pueden ver ahí la cosilla ahí moviéndose, pues sería tal cual el tripomastigote. Pero pues les digo, no es tan utilizado, porque pues mucho texto, se utilizan más los otros dos. Y finalmente, para la fase subclínica y la crónica, ay, no sé por esa imagen, eh, lo que vamos a utilizar son métodos indirectos, en los cuales pues se usan más que nada métodos inmunológicos, bueno, en el caso de inmunofluorescencia y ELISA. En la inmunofluorescencia indirecta, lo que veríamos sería pues tal cual los tripomastigotes pues ahí pintados, pues sí, pintados luminiscentes, como pueden ver en la imagen, se ven pues de verde, muy, muy evidente la infección. En el caso de la ELISA, que pues es también un método bastante confiable para todas estas infecciones. Y finalmente pues la vieja confiable, que es la PCR, que pues sí suele utilizarse, pero pues como les digo, lo más normal es que o sea, lo más utilizado es el ELISA y bueno, ya en segundo lugar el PCR, por la facilidad de obtenerla, o sea, por la facilidad y accesibilidad del estudio, pues. Mira que sí. Y bueno, por último, el tratamiento, pues vamos a utilizar principalmente estos dos fármacos, que son el Nifurtimox y el Bensnidazol. En el caso del Nifurtimox, pues lo vamos a utilizar, es un fármaco que está como en forma de polvo y pues lo vamos a utilizar 8 miligramos por kilo por día por 60 días, que pues como pueden ver es un periodo, es un tratamiento que es bastante largo. Y el Bensnidazol igual de 5 a 10 miligramos por kilo por día por igualmente 60 días. Aquí tenemos obstáculos en el tratamiento que son principalmente bueno, el abandono del paciente, pues bueno, el paciente abandona el tratamiento. Y esto se debe pues a que lamentablemente estos fármacos, si bien sí son pues eficaces para tratar la enfermedad, eh, tienen muchos efectos secundarios que se presentan pues como ven hasta en 70% de los casos, lo cual es pues mucho. Y esos efectos secundarios pues la verdad es que sí pues pueden llegar a ser bastante incómodos para el paciente y pues es por eso que lo deja, entre los cuales podemos encontrar insomnio, convulsiones, náuseas, vómito, anorexia, pérdida de peso y dolor abdominal, lo cual pues les digo, o sea, pues la verdad es que para el paciente sí puede ser muy incómodo y pues termina por abandonar el tratamiento. Y pues esa es una, y el otro es el hecho de que pues el tratamiento es bastante largo. Creo que todos hemos visto esos tratamientos en los que nos los dejan como, no sé, como por una semana y nos lo tomamos hasta como por 3 4 días, nos sentimos bien y ya, lo dejamos. Y pues eso es lo que pasa, ¿no? Imagínense, si eso pasa en un tratamiento de una semana, imagínense lo que puede pasar en uno de 2 meses, ¿no? Entonces, pues sí. Pero bueno, en general, pues el tratamiento sí es eficaz en donde se siga pues correctamente. Entonces, el segundo tema que vamos a ver, pues es la toxoplasmosis, que pues
si ya lo vieron en el micro, pues sabrán de que, bueno, de ahí yo creo que casi todos nos quedamos traumados porque ya cada que hablamos, cada que vemos un gatito, pues pensamos en toxoplasmosis, ¿no? Y pues sí, dale que sí. Y bueno, esta enfermedad, a diferencia de la anterior, que era una enfermedad transmitida por vectores, en este caso va a ser una zoonosis, porque pues por lo que ya les dije de los gatitos, ¿no? Igualmente es una parasitosis y es causada por Toxoplasma gondii. Este, a diferencia del anterior, en pacientes sanos, pues es muy raro que se dé algunas manifestaciones clínicas, sino que aquí los pacientes en los que debemos tener especial atención van a ser los inmunosuprimidos y las mujeres embarazadas, principalmente. Bueno, no las embarazadas per se, sino el producto, ¿no? El feto es el que corre un riesgo enorme, pues, con una infección de toxoplasma. Y esta fue descrita por primera vez por Simon, Nicole y Luis, no sé cómo se pronuncia esa cosa, Mansell, yo qué sé, 1908. Y esto lo descubrieron pues originalmente en África, en Argelia, en alguna ocasión en la que estaban realizando estudios no en Argelia, perdón, era en Sudáfrica. En Sudáfrica la realizaron estudios en una cosa, es un roedor así chiquito. Ah, está bien bonito, busqué la foto y se llama Gundi. Y es así como de que tipo pues un roedor así chiquito, no sé, parece como una ardillita, ratita, no sé, estaba bien bonito. Pero bueno, lo descubrieron en ese momento y pues en 1908 y ya a partir de ahí pues ya se le conoce como Toxoplasma gondii. ¿Me das la que sigue? Bueno, el agente causal, pues este que les dije, Toxoplasma, y es un protozoario intracelular que tiene la particularidad de que puede infectar prácticamente cualquier mamífero de sangre caliente. Su periodo de incubación es variable, bastante, de 5 a 23 días, y este pues va a depender obviamente, pues del sistema inmunológico del huésped, del paciente, pues de la persona, y de cuál haya sido la vía por la cual se contrajo el ooquiste, que eso ahorita lo veremos en la siguiente diapositiva. Y pues igualmente tenemos tres formas principales, que son el ooquiste, el taquizoito y el quiste. La imagen que podemos ver a la izquierda corresponde a los taquizoitos y pues en general la forma en la que por lo general la vemos como de que en la literatura. ¿Me das la que sí? Y bueno, las fases morfológicas, pues ya les dije, ooquiste, taquizoito y quiste. Primero pues tenemos el ooquiste, que esta va a ser la forma replicativa de forma sexual en los gatos y es esta forma por la cual nosotros nos vamos a contagiar. Si pueden ver, tiene dos como subformas, se clasifica en dos formas, que es el no esporulado y el esporulado. En el esporulado, no esporulado es básicamente una forma inmadura en la cual contiene esporontes, que son como esporozoitos inmaduros, y, o sea, y de hecho esta forma de loquiste no esporulado no es infeccioso. La forma infecciosa verdaderamente pues es el oquiste esporulado. Y eso tiene que ver pues con el hecho de que se liberan, bueno, el gato los defeca y tiene que pasar un tiempo pues como en el exterior y debe madurar o esporular, lo mismo. Y este periodo puede durar desde 2 hasta 21 días según las condiciones ambientales pues, del lugar, ¿no? Y pues como les digo, ¿verdad? Realmente la forma infecciosa es el oquiste esporulado. Y bueno, la segunda forma es el taquizoito, que sería ya la forma en la cual lo vamos a presentar nosotros ya en nuestro cuerpo, va a ser la forma diagnóstica. Y esta es una forma replicativa asexual en humanos. Pues como vimos, el oquiste de forma replicativa, pero sexual en gatos, y el taquizoito lo es asexual. Y bueno, es la forma que nos va a dar pues más que nada las manifestaciones clínicas. Y este puede transformarse en un bradizoito, que eso tiene que ver con con la última forma, que es el quiste, que como pueden ver, pues es una como bolita, pues un quiste tal cual, y esta es la fase de latencia. Esta se asocia pues a la forma crónica de la enfermedad, ya que estos son quistes tisulares, se almacenan en los tejidos esperando pues como que a la oportunidad de que el paciente tenga un momento de inmunosupresión, en caso de que pues el paciente sea sano. Y pues sí, este se deposita en los tejidos y de hecho esta forma contiene, bueno, según la bibliografía, pues depende, algunos decían solamente que muchísimos, pero bueno, en la que consulté dice que miles de bradizoitos. Y pues sí, como pueden ver, esas bolitas, esos puntitos como morados que podemos ver al interior del quiste, pues son los bradizoitos. Que como les digo, esa es una forma secundaria del taquizoito, en la cual, de hecho, inclusive tiene que ver con la forma de reproducción, ya que pues por etimología, taquizoito, taqui significa rápido, lo cual significa pues es la forma de reproducción rápida
Y el bradizoito, bradi, pues significa lento, entonces esta es la forma de reproducción lenta. Y eso tiene que ver pues, con el hecho, como les digo, de que es algo de latencia. Entonces, para quedarse en esta forma, necesita como que tener una reproducción y metabolismo muy, muy lento. Y pues es por eso que se transforma en un bradizoito. ¿Vean que sigue? Y bueno, en cuanto al ciclo biológico, este es pues un poquito menos complicado que el de Chagas, por ejemplo. Y pues en ese, como les digo, como les dije, tenemos dos formas de infectarnos. Una de ellas es pues por las heces de los gatos, que pues como pueden ver ahí está la IG, de que es la forma infecciosa. El gato primeramente adquiere quistes tisulares de otros animales, pues una vez que los come o pues como que los caza, ¿no? Lo más común es que se contagie de ratones. Entonces, una vez que consume o caza o pues lo que sea ratones, este se infecta de quistes tisulares y pues pasan hacia su organismo, ¿no? Este pasa hacia su intestino, en el cual, como vimos, se transforman en ooquistes y una vez que hayan madurado lo suficiente, se convierten, bueno, mejor dicho, salen en sus heces, y una vez que están en el ambiente, en las heces, pues maduran y ya se convierten en ooquistes esporulados, que pues esa es una de las formas de transmisión en la cual pues nosotros de una u otra forma, pues por lo general tiene que ver como con consumo accidental de los ooquistes, pues nosotros ya nos vamos a contagiar. Y esa es una. Y la otra es en una forma en la que nosotros consumamos carne, como pueden ver en la parte de arriba, pues cerditos y ovejas es lo más común. Que consumamos carne que no esté bien cocinada. Nosotros, bueno, consumimos cerditos, bueno, carne en general, que esté contaminada con guisos tisulares. No la cocinamos correctamente o pues la comemos cruda. Y pues esta es la otra forma en la que nos vamos a contagiar. Y pues como les digo, una vez que entra a nuestro organismo, se transforma rápidamente en taquizoitos y pues esta es ya la forma que nos va a dar la fase diagnóstica, perdón, y pues es lo que ya nos va a dar tal cual las manifestaciones clínicas, que pues como ven ahí en la parte de abajo, la D es del estado diagnóstico, pues de que es en esta forma en la que lo vamos a encontrar. ¿La que sigue? Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que es una infección en realidad bastante común. Buena parte de la población se encuentra infectada. Entre un 10 y un 25, ¿no? Lo cual pues es muchísimo. O sea, de una décima hasta una cuarta parte de la población está infectada con toxoplasma. Pero pues como les dije, suele ser asintomático y pues es por eso que realmente no es como que escuchemos muy seguido de esta enfermedad. Pero bueno, de que están infectados, pues están infectados, ¿no? Y la prevalencia, aún así, o sea, como les digo, eso es como a nivel mundial, porque en realidad la prevalencia depende mucho de la zona y pues depende, por lo tanto, de factores socioeconómicos y culturales. Esto pues con el hecho de que, por ejemplo, según la bibliografía que tiene ahí abajo, decía que en Brasil, por ejemplo, el porcentaje de infectados pues varía hasta en un 30% y en Estados Unidos era del 23%, me parece. Mientras que en Francia decía que las personas infectadas alcanzan hasta el 83%, 84%, me parece. Entonces, o sea, esto va a depender muchísimo de factores culturales, sobre todo pues con el hecho de cómo consumimos la carne, por ejemplo. Y pues con el hecho de qué tantos gatitos tenemos y más que nada la higiene, porque, o sea, el hecho de tener un gato no significa que en automático nos vayamos a contagiar de toxoplasma, sino que pues eso tiene que ver más que nada con la higiene, pues con que limpiemos adecuadamente sus heces. Y bueno, como le decía, pues una zoonosis, si bien el principal afectado, bueno, la forma en la que nos vamos, el animal que más se relaciona con la enfermedad, pues son los gatos, también puede infectar, como vimos en el ciclo biológico, pues a las ovejas, no sé por qué pues también afecta, pero bueno, ovejas, cabras, cerdos, conejos y vacas, de lo cuales, pues como pueden ver, en realidad son animales con los que pues es normal que la gente conviva, a lo mejor nosotros no, pero pues es normal que esos animalitos pues se encuentren, por ejemplo, como en granjas y así, ¿no? Y pues en general, como les dije, pues consumo de carne cruda, pues cerdos y vacas principalmente. Y pues como les dije al principio, los pacientes inmunocomprometidos y las embarazadas van a ser los grupos de riesgo que tengan más, o sea, pues más vulnerables. Y pues es en estos donde vamos a encontrar las manifestaciones como más graves y en general pues más, pues sí, más graves y más significativas, es lo más relevante en estos pacientes. El riesgo de transmisión al feto, aquí pasa también algo muy curioso que tiene que ver con el riesgo de transmisión al feto y las manifestaciones que se van a presentar. Y eso, por ejemplo, tenemos que si la madre se infecta en el primer trimestre, existe un 14% de probabilidad de que el feto, el producto, pues lo adquiere. Si es en el segundo trimestre, es hasta el 25%.
Y si es en el tercer trimestre, es hasta el 65%, que pues ya es mucho más probable, ¿no? Pero aquí pasa algo curioso, que es, a pesar de que en el primer trimestre es menos probable que el feto se contagie, es la forma, o sea, es el momento en el que las manifestaciones van a ser mucho más graves, porque pues en este primer trimestre, lo más común es que si la mujer se contagia en el primer semestre, pues lo que va a pasar es que pues se va a producir un aborto, lo cual pues es lo más grave que puede pasar y pues evidentemente lo último que queremos. En el segundo trimestre pues ya van a ser más, pues algunas manifestaciones que ya se van a presentar cuando el feto, el bebé, para entonces ya nazca. Y en el tercer trimestre puede no llegar a ser tan grave, pero pues ya sí presentarse, ¿no? Sobre todo con problemas neurológicos, que lo veremos más a fondo en manifestaciones clínicas. Y pues de manera general tenemos que la infección congénita afecta a 1 de cada 3.000 nacidos. Que pues le repito, esto depende bastante de la zona, pero pues bueno, en general así, de 1 de cada 3.000 nacidos. ¿Ves lo que sigue? Bueno, en este mapita, bueno, lo anterior fue como a nivel mundial, pues sí, como estadísticas a nivel mundial, pero en este mapita ya podemos observar que aquí en México, pues tenemos, sí se da pues aquí en México. Como pueden ver, pues lo más afectado es principalmente el sur, que viene siendo pues como Tabasco, Yucatán, Chiapas, Guerrero y todo, pues en el sur en general, ¿no? Y aquí en más hacia nuestro lado, pues sí, ciertamente hay países, estados, perdón, que son más afectados, que pues son Jalisco, que pues es lo que nos concierne, y también inclusive Sinaloa. Pero pues como les digo, lo más común es que sean más hacia el sur. Como ven, pues el mayor número de infecciones están más hacia el sur del país. ¿No es lo que sí? Y bueno, ya les había comentado pues que tenemos dos vías principales pues de adquirir la infección. Una de ellas es la en la que en general se le considera como toxoplasmosis adquirida y la otra es la congénita. En la adquirida, pues como el nombre lo indica, pues va a ser una toxoplasmosis que nosotros vamos a pues adquirir, vaya, del ambiente, ¿no? Y pues como les dije, esto se puede dar mediante heces de gatos, pues que consumamos por accidente algún, o quisten que se encuentra en las heces de gatos, y pues la otra que era la carne cruda o mal cocida. Y pues también vamos a tener otras formas que son menos comunes, pero que pues pueden darse, que son los trasplantes de órganos, que pues trasplantemos un órgano que esté infectado con toxoplasma. Principalmente eso tiene que ver con la forma crónica, que pues el órgano esté contaminado pues con quistes y pues ya se lo pasamos a la otra persona y pues es probable que esta infección, bueno, no es probable, la persona se va a contagiar. Y pues finalmente por transfusiones sanguíneas está más bien en la forma aguda, que pues sería básicamente la forma que se transmite, sería los taquizoitos. Y pues por otro lado tenemos la toxoplasmosis congénita, en la cual pues los taquizoitos van a atravesar la placenta y van a terminar por infectar al producto. Y pues ya daría todas las manifestaciones que pues veremos más adelante, porque pues varían según el periodo en el que se haya infectado el feto. ¿No es la que sigue? Ya. Bueno, en cuanto a la patogenia, pues primariamente vamos a tener que la forma en general, bueno, como pueden ver, la patogenia va a ser diferente para cada uno de los tres grupos de pacientes que ya les expliqué. Pero en general, la forma en la que adquirimos, en la que se manifiesta primariamente la enfermedad, pues es porque primero, bueno, ingerimos los quistes, ya le dije varias vías. Estos, al estar en contacto con el ácido clorhídrico en el estómago, pues pierden esa como capa protectora que suelen tener los quistes y se transforma ahora en un taquizoito. Viaja hacia el intestino, atraviesa el intestino y llega hacia la circulación y pues de ahí ya, ¿no? Ya se riega, pues es donde se le pega la gana. Que tiene cierta predilección igualmente por tejidos, sobre todo el músculo esquelético, ojo y sistema nervioso central. Pero bueno, como les dije, pues bueno, tenemos tres grupos de pacientes en los cuales pues las manifestaciones y la patogenia va a ser diferente. En los pacientes inmunocompetentes, pues como tenemos un sistema inmunológico como adecuado, funcional, pues lo que hace es que ataca los taquizoitos y los obliga a convertirse en quistes. Y pues eso tiene que ver con una respuesta más que nada de linfocitos
que pues ataca al taquizoito y en defensa pues lo que hace es convertirse en un quiste y pues ya se convierte en un quiste y se almacena en tejidos, como le dije, principalmente es en tejido muscular. Y pues ya encontraremos el quiste, que sería ya la forma de toxoplasmosis crónica, que esa tiene la peculiaridad de que puede quedarse ahí de que para toda la vida. O sea, de que en tanto el paciente nunca sufra una inmunosupresión, en tanto toda su vida esté sano, pues inmunocompetente, puede que jamás en su vida manifieste síntomas y pues se va a morir con la enfermedad, pero pues en una forma crónica y una forma en la que jamás se dio cuenta porque pues nunca hubo manifestaciones. Y por otro lado tenemos a los inmunosuprimidos, lo cual pues, como ya se imaginarán, pues a falta de una respuesta inmunológica adecuada, que pues igualmente pues obviamente depende del nivel de inmunosupresión, pero bueno, en general como el sistema inmunológico pues es deficiente, pues no tiene una forma de atacar a los taquizoitos y pues esto finalmente va a provocar que pues los taquizoitos hagan lo que se les pegue la gana, que pues va a culminar en una destrucción de los tejidos. Y por último, en embarazadas, pues como les dije, lo que hacen los taquizoides es que atraviesan la placenta y pues ya llegan hacia el feto. Y el daño que éste reciba, pues ya vimos, va a depender de la edad gestacional, el número de parásitos que hayan atravesado la placenta y pues la madurez inmunológica, pues en relación a la edad gestacional, pues la madurez inmunológica del producto. ¿Verdad que sí? Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues igualmente esto va a depender del grupo de pacientes del que estemos hablando. Como les dije, en los pacientes inmunocompetentes, pues en general casi todos son asintomáticos, como ven, pues hasta un 90%, pero hay algunos casos en los que sí se pueden llegar a manifestar ciertos signos y síntomas, pero pues como pueden ver son muy pues inespecíficos y en general no son nada pues grave, que pues son la astenia y adinamia, mialgia, cefalea y linfadenitis generalizada, lo cual pues les digo, realmente no es nada específico de toxoplasmosis y pues como son cosas que no son graves, que pues sí, que no representan como ni siquiera un peligro para la vida ni nada, pues realmente como que no suelen atenderse y pues ya ahí se queda, ¿no? Y bueno, como les dije, pues los pacientes inmunocompetentes, el taquizoito se ve obligado a convertirse en un quiste. Y entonces, pues, como son las imágenes de abajo, el quiste lo vamos a encontrar ya en tejidos, como les dije, pues principalmente en el ojo, en músculo y en sistema nervioso central, que pues será la forma crónica. Y pues estarían ahí esperando probablemente toda la vida hasta el momento en el que el paciente sufra alguna inmunosupresión. Pero si no pasa, pues ahí se queda para siempre y nunca va a causar ningún problema. ¿Vale que sí? En cuanto a los inmunosuprimidos, pues, perdón, vamos a un cambio, no sé qué. En los inmunosuprimidos, pues aquí sí llegamos a presentar manifestaciones más considerables y pues en general cuadros mucho más agresivos que pues en el caso de los inmunocompetentes. Primariamente pues se puede presentar también signos y síntomas como muy generales, como son la astenia y la dinamia, el malestar general, las mialgias, la cefalea, la fiebre y los escalofríos. Y algo que sí puede ser un poco más específico, o sea, que nos oriente más hacia una toxoplasmosis, pues sería la corioretinitis, que al realizar nosotros un fondo de ojo, pues lo que veríamos sería la imagen que ven ahí en la parte de abajo a la izquierda. Esa es una herida, bueno, sí, es una lesión cicatrizal que se llama foco satélite y pues es básicamente ahí donde está metido el quiste, ¿no? Porque pues les dije que tiene cierta predilección por ojo, sistema nervioso central y músculo. Y el exantema pues igualmente nos puede, pues realmente tampoco es tan específico, pero pues no, tampoco es tan común que, por ejemplo, en adultos se presente un exantema, ¿no? Como ya sabemos, pues las enfermedades exantemáticas son más bien en niños y pues ya en un adulto pues ya sería un poco más raro y pues ya nos podría orientar un poquito más hacia la infección. Y la mayor relevancia que tiene toxoplasmosis en inmunosuprimidos, pues el hecho de que tiene esta predilección por el sistema nervioso central, lo cual en algún punto pues nos va a causar encefalitis, que esta pues obviamente va a depender del lugar del sistema nervioso donde se haya alojado bueno, donde está el foco infeccioso, y esto pues se puede manifestar de diferentes formas, como son las alteraciones conductuales, bipolaridad, convulsiones, hemiparesias, deficiencias motoras y afasias. Y por eso, como les digo, depende del lugar donde se haya alojado bueno, del foco infeccioso, mejor dicho, y pues de la gravedad de la infección. Y en algunos casos más graves,
podemos llegar a presentarlo como meningoencefalitis. El paciente puede caer en coma y puede llegar a presentar inclusive alteraciones hemodinámicas como las que presentaríamos, como las que veríamos en un choque séptico. Y en general, pues esto puede culminar pues con la muerte, ¿no? Los inmunosuprimidos en general tienen un riesgo bastante alto de fallecer pues a causa de esta infección. Por todo lo que ya les mencioné, principalmente por la encefalitis y en casos más graves, pues la meningoencefalitis y pues la coma. ¿Me da que sigue? Y pues por último, en una infección congénita, esta suele ser asintomática en la madre, en tanto pues ella esté como mm, inmunocompetente, ¿no? Porque pues si tiene VIH, no, pues en ella también se van a manifestar las cosas que les acabo de explicar. Pero bueno, en tanto la madre esté inmunocompetente, pues va a ser asintomática en ella. Y pues como les decía, la mayor relevancia que vamos a encontrar aquí es con los fetos, o sea, los productos son los que se van a ver en mayor peligro pues por esta infección. Y ya les había spoilado un poco. En el primer trimestre, pues lo que vamos a encontrar, o sea, si la madre se infecta en el primer trimestre, lo que va a causar pues es un aborto espontáneo. En el segundo trimestre, esto es algo que es importante que se lo sepan, que suelen preguntarlo, es la triada de infección congénita por toxoplasma, que es hidrocefalia, coriorretinitis y calcificaciones intracraniales, que les tengo una imagen en la siguiente diapo porque pues aquí ya no cabía, pero sí. Y por último, en el tercer trimestre, pues puede simplemente inducir un parto prematuro, pero sí puede llegar a causar algunas otras complicaciones que veremos también en la siguiente diapo. Y pues en términos generales, en un recién nacido que esté infectado, pues podemos encontrar fiebre, hepatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia, ictericia, pues por lo mismo del... Ah, no, no es cierto, no es cierto. Ictericia, estrabismo y ceguera. Que pues les digo, son como ya un poco más generales. Y pues como les dije, bueno, en la imagen abajo a la izquierda tenemos la tríada de infección congénita, que puede ser como les dije, la hidrocefalia, la coriorretinitis, que era esta lesión cicatrizal al observar nosotros el fondo de ojo, y por las calificaciones intracraneales, que pues lo vamos a ver en la TAC de allá abajo. Ajá. Y bueno, según si se infectó en el tercer trimestre, pues les comenté que los recién nacidos suelen nacer asintomáticos, pero ya en el periodo de la infancia, pues sí puede llegar a presentar alguno de estos signos, que pueden ser retraso psicomotor, epilepsia, retraso mental y dificultad para el aprendizaje. ¿Verdad que sí? Y bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues hay diferentes métodos. De todos estos, el método pues de elección, a pesar de que no es como tan accesible, pues lo que se suele utilizar en laboratorio más que nada, pues es el método de Sabin y Feldman, en el cual consiste pues básicamente en que se mezcla el suero de una persona que estemos sospechando que tenga la infección. Su suero se mezcla con trofozoitos. Entonces lo que va a pasar es que pues ajá, se mezclan y si la persona está infectada o ha tenido una infección previa, pues habrá anticuerpos contra el toxoplasma en el suero, ¿no? Entonces, esos anticuerpos se van a pegar hacia la membrana del toxoplasma y nosotros, posteriormente, al teñirlo con azul de metileno, no se van a teñir. En caso de que sea positivo, en caso de que pues, la persona esté infectada o haya estado infectada. Entonces, pues el resultado va a ser positivo si encontramos el 50% o más de los taquizoitos sin teñir. Caso contrario, en el que pues si los encontráramos teñidos, pues sería pues que la persona no está infectada o no ha estado infectada. Y pues les digo, esto es un método muy, muy, muy confiable. O sea, la sensibilidad arriba hasta del 95 al 100%, pero pues les digo, esto no se utiliza tanto, pues se utiliza más bien en ámbitos como de investigación y pues laboratorio. Lo que nosotros tenemos más a la mano y más lo que podemos utilizar más nosotros, pues es la PCR, igual la vieja confiable, el ELISA también, la vieja confiable, y la inmunoglobulina G, que está igualmente dependiendo de los títulos, pues pueden indicarnos una infección activa o una infección previa. Y pues por último la inmunofluorescencia indirecta. Esta, pues tal cual nos va a mostrar, ¿no? Tomamos una muestra del tejido y pues aquí como pueden ver en la imagen vamos a observar pues a cuál los taquizoides ahí muy, muy coloridos, ¿verdad? ¿Vean la que sigue? Y bueno, por último el tratamiento, pues tenemos varias opciones.
como puede ser bueno, que obviamente pues ya deberíamos adecuar al paciente y a la gravedad de la infección. El tratamiento pues consiste en que podemos utilizar trimetoprimas sulfametoxazol, sulfadiazina más pirimetamina, espiramicina o clindamicina. Y estos fármacos se pueden combinar, pues les digo, según sea la necesidad, la gravedad del paciente y las condiciones del paciente, porque pues les digo, no es lo mismo el tratamiento que puede recibir una persona, un inmunocomprometido, que pues un embarazado. Principalmente las embarazadas tenemos que ser todavía más cuidados con esto. Pero bueno, en general se pueden combinar y pues para lograr una mayor eficacia, porque pues lo que pretendemos lograr aquí es pues reducir al mínimo pues, las manifestaciones, porque realmente, como pueden ver en la diapo, pues el tratamiento solo funciona contra taquizoitos. No tiene ningún efecto contra los quistes, o sea, actualmente no existe pues ningún tratamiento que sea eficaz, 100% eficaz contra los quistes, o, o que eviten que pues como que se manifiesten, ¿no? Y pues solamente lo podemos realizar en fases agudas, una vez que pues hayan dado las manifestaciones clínicas, porque pues contra los quistes, les digo, pues no hay mucho, pues no hay ningún tratamiento eficaz contra ellos. Ya vamos a pasar a la última infección, que pues va a ser malaria o paludismo, ya pues, para terminar. ¿Vale que sí? Bueno, la malaria o paludismo pues es igualmente una parasitosis que está causada por los microorganismos de género Plasmodium, de los cuales existen alrededor de 150 especies, pero pues solamente 4 nos van a causar enfermedad a nosotros, a los humanos. Y esta es importante saber que es la parasitosis más importante a nivel mundial, porque es la que tiene más casos al año, o sea, pues, la más común, básicamente, y igualmente tiene un muy alto nivel de morbimortalidad, entonces, pues, es importante que lo sepamos. Esta fue descrita por primera vez en 1870 por Charles Louis Alphonse, eso era francés, la Pétain, que sé. Y pues la descubrió en alguna ocasión en la que estaba en Argelia, me parece, y pues comenzó a detectar esta enfermedad, pues las manifestaciones que ya conocemos hoy en día, en diversos pacientes, ¿no? Entonces, pues ya como que se puso a estudiar, tomó muestras pues sanguíneas de los pacientes y pues ya descubrió finalmente al agente que lo causaba, que pues era Plasmodium. ¿Me da que sigue? Bueno, el agente causal, pues como les dije, en humanos solamente nos va a causar enfermedad de 4 especies, que pues son Ovale, Vivax, Malariae y Falciparum. La más, bueno, primero pues tenemos la Plasmodium ovale, que predomina más que nada en África. Aquí en América pues no es tan común, o casi nada común, y pues bueno, esto es más común en África. Y su ciclo biológico, que lo veremos a continuación, se da cada 48 horas, y que de ese también es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo recordemos, porque eso tiene mucho que ver con las manifestaciones clínicas. Pero bueno, cada 48 horas y pues predomina en África. Plasmodium vivax es la especie que va a causar más casos aquí en América. Bueno, en general en casi todo el mundo, pues excepto en África. Pero en general aquí en América es pues donde va a causar pues más casos. Y su ciclo es igualmente cada 48 horas. La tercera pues es la Plasmodium malariae, que esta es la especie menos común y esta se asocia a cuadros de gravedad variable, o sea, puede causar cuadros pues no tan graves hasta casi tan agresivos como los que causa Falciparum, pero pues en general causa cuadros como de mediana intensidad. Y su ciclo, a diferencia de los otros, es cada 72 horas. Y por último, Falciparum, que pues estos en los que cuando lo vemos en clase o cuando vemos pues en la literatura, pues en general, siempre vemos que pues estas son las que se hace más hincapié porque esta es la especie más agresiva. Esto es lo que nos va a causar cuadros más graves y va a causar complicaciones que son exclusivas de esta especie. Ninguna otra las causa, que pues también ya lo veremos. Su ciclo es igualmente cada 48 horas y pues como les dije, pues Falciparum es la más agresiva y de hecho los ordené de acuerdo de los que causan los cuadros más graves a los menos graves. Entonces, pues como vemos, Ovale es pues el que causa los cuadros menos agresivos. Luego sigue Vivax, que pues, le repito, es la más relevante, al menos aquí en América. Luego Malariae, que pues les dije que puede causar cuadros variables. Y por último, pues Falciparum, que es la más agresiva. ¿Me da que sí? Y bueno, el ciclo biológico, pues sí es un poquito más complicado, a lo mejor, pero bueno. Este comienza una vez que el mosquito nos pica, se alimenta de la sangre. Ay, que por cierto no lo puse, pero esta enfermedad también se transmite por vectores.
sobre todo pues por mosquitos del género Anopheles. Y bueno, una vez que el mosquito nos pica, pues lo que va a hacer es que nos va a inocular esporozoitos. Entonces ya nos lo inocula y este pues viaja hacia circulación y este parásito tiene cierta tropismo por células hepáticas y por células de la sangre, eritrocitos básicamente. Entonces, bueno, una vez que nos inocula, el esporocito pasa a circulación y llega primero hacia las células del hígado, hacia los hepatocitos. Las infecta y finalmente dentro de ellas comienza a reproducirse y formando ya lo que se le conoce como esquizonte. Y entonces, pues, pasa algo similar que en el ciclo de Chagas, si recuerdan, pues, ese se reproducía dentro de las células hasta que en algún momento la revienta, pues en este pasa lo mismo. El esquizonte comienza a reproducirse dentro de la célula hepática hasta que hay tantos dentro de ella que lo que pasa es que revientan, así pues, explotan, ¿no? Y ya se liberan hacia la circulación los merozoitos. Y hasta este momento, a partir del momento en el que el esporozoito entra hacia la sangre, el hígado, y hasta que se rompe el esquizonte, se le conoce como ciclo exoeritrocítico o preeritrocítico. Yo lo conocía como preeritrocítico. Y bueno, pues ya, se rompe el esquizonte, se liberan merozoitos hacia la circulación, madura hacia trofozoitos inmaduros, y a partir de aquí tenemos dos caminos. Uno de ellos pues va a ser que se transforme en un trofozoito maduro o en gametocitos. Y bueno, primero pues el trofozoito maduro, bueno, un trofozoito maduro, inmaduro, perdón, madura hacia uno maduro, ¿no? Y pues ya de aquí este se convierte nuevamente en esquizontes, pero en este caso va a ser en el eritrocito, y pues por eso que se le conoce como ciclo eritrocítico. Se empieza a reproducir igual que lo que pasaba en las células hepáticas, pues se reproduce dentro de las células, hasta que llega un momento en el que hay tantos dentro del eritrocito, que pues se termina por romperse y libera nuevos merozoitos hacia la circulación y pues así se va dando el ciclo, ¿no? De que infecta eritrocitos, se reproduce, lo revienta y pues hace circulación otra vez. Y ese es uno de los caminos, porque el otro es que se transforme en gametocitos, que esos pues son básicamente como las formas reproductivas, sexuales, y esos pues igual van a seguir en circulación y esta va a ser la forma por la cual se va a infectar el mosquito. Un mosquito que pues obviamente no esté infectado previamente, pues una vez que se alimente de la sangre, va a contraer estos gametocitos y pues una vez dentro de ello, del mosquito, pues ya se va a comenzar a reproducir, ¿no? Primero, bueno, se convierte primero en macro y microgametocitos, pues ya se reproducen, forman un ooquineto, este madura hacia un oocisto y finalmente va pues igual se llega un momento en el que pues se rompe, liberas porozoitos y pues ya es lo que finalmente nos va a inyectar, a inocular el mosquito una vez que se alimente de nosotros, ¿no? Y pues ya reiniciando todo el ciclo una vez más. Y pues como les comenté, esto es muy importante que lo recuerden porque el ciclo biológico está muy relacionado con las manifestaciones clínicas, específicamente con el paroxismo febril, que pues ya se los explicaré en manifestaciones clínicas. ¿Me da que sí? Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues como vimos, es la parasitosis más común, en la cual pues tan solo en 2010 se registraron 247 millones de casos mundiales, pues, o sea, muchísimos, 247 millones, mucho. De los cuales pues se presentan alrededor de 881,000 muertes anuales, lo cual también es muchísimo, o sea, casi 1 millón de muertes por paludismo, pues es bastante, ¿no? Y de estas, 85% fueron en niños menores de 5 años, lo cual es todavía más preocupante porque pues tenemos que el grupo de riesgo van a ser los niños. Entonces, y la mayoría de estos, de hecho, fueron igualmente pues en África, ¿no? Y pues como ya les había comentado, en América, Plasmodium vivax es la que causa el mayor número de casos, es la más relevante en nuestro continente. Y puede ser más común en regiones pobres, endémica de Asia, África y Latinoamérica, en la cual pues ya vimos que puede variar un poco la especie, pero pues bueno, aquí en Latinoamérica pues la que nos interesa es vivax. Y como les dije, pues la mayor parte de los casos se van a presentar en África, hasta un 86%, y los grupos de riesgo pues van a ser lactantes, niños, hombres, pues por exposición laboral, y zonas rurales igualmente pues por el hecho de que en estos lugares pues suele haber un sistema de salud pues deficiente y pues suele haber medidas de prevención y pues todo eso, ¿no? ¿Me la que sí? En cuanto a la epidemiología, en el mapa de la parte de abajo pues podemos ver la distribución
de casos de malaria en todo el mundo, ¿no? Y pues podemos ver que el país más afectado, más, es África, que pues como pueden ver es prácticamente casi todo el continente africano. Aquí en América, pues vemos que se da sobre todo en las partes tropicales de México, como son pues la costa del sur y pues ay, no sé si el este o el oeste. Pero bueno, como tipo Jalisco, Nayarit, Colima y todo eso, ¿no? Y pues bueno, en general Centroamérica y pues en Sudamérica, pues el país más afectado va a ser Brasil, pero pues también suele haber casos en Colombia, Panamá y Bolivia. Y pues sí, en África vemos el mayor número de casos, como les dije, y en Asia, pues el país más afectado va a ser India, y pues en general todas las islas que podemos ver ahí, ¿no? Que son de que Malasia, Filipinas, Singapur y pues todas, ¿no? Todas esas islas del tropicales, pues de Asia. Y en el gráfico de la parte de arriba podemos ver los casos de América entre 2000 y 2008, que pues una vez más aquí podemos ver que pues las rayitas verdes corresponden a los casos causados por Plasmodium vivax y el rojo por Falciparum, que pues ya vimos, esta es la vivax es la más importante aquí en América y Falciparum pues es el que da los casos más graves. ¿No es la que sigue? Bueno, la transmisión, igual que con Chagas, pues la más importante va a ser la transmisión vectorial. De hecho, esta representa igualmente alrededor del 95%, 90 a 95% de las transmisiones, porque pues ese mosquito es lo más común, ¿no? Es lo que pues, transporta el microorganismo y pues es bastante normal que nos piquen mosquitos, ¿no? Entonces, pues esta es la más importante. Pero también puede darse por otras vías, como son pues vía transmisión sanguínea, cuando hacemos infusiones, pues, y por el embarazo, que es raro que pase, pero que pues puede llegar a pasar, ¿no? En una infección congénita. ¿No es la que sigue? Y bueno, en cuanto a la patogenia, pues como ya les expliqué, las manifestaciones van a tener más que ver más que nada con el ciclo biológico. Entonces, pues, como vimos en el ciclo, lo que hacen es que eh, se reproducen y pues ya en algún momento rompen las células hepáticas o las eritrocíticas y una vez que pasa esto, pues el parásito pues ya se como de que en circulación, ¿no? Entonces lo que hace el cuerpo en respuesta, pues es que se da una estimulación de macrófagos y esos comienzan a producir factor de necrosis tumoral alfa y citocinas proinflamatorias, que pues esto sería lo que nos causaría la fiebre. Pero bueno, eso es como en general para todas las especies, es como el mecanismo que explica la mayor parte de los síntomas. Pero además, falciparum, pues como ya dijimos, es la forma que causa los cuadros más graves y esto se debe a un mecanismo muy característico de esta especie que se llama citoadherencia. Esta es básicamente que el parásito Plasmodium en su membrana contiene unos como protuberancias que se conocen como knobs, que estas contienen una alta concentración de proteína PFMP1, que esta tiene mucho que ver, como podemos ver en el diagrama, en el dibujito de la izquierda, pues estos tienen que ver con la adhesión, bueno, de hecho el nombre lo dice, ¿no? Citoadherencia, cito, células, adherencia, pues adherencia. Y pues esto lo que les permite es como adherirse a las células endoteliales y pues como pueden ver puede llegar en algún momento a causar inclusive una oclusión vascular. También se pueden pegar entre ellos de forma que se forman lo que se llama rosetas, que son ese como acúmulo de eritrocitos infectados que pueden ver en la imagen. Y pues bueno, esto una vez que pues viaje por el torrente sanguíneo, pues nos va a causar una disminución del oxígeno y de la glucosa, ya que pues de hecho una de las manifestaciones de esa enfermedad es la hipoglucemia. Puede causar también acidosis, que también suele presentarse, y en general pues una disfunción celular, que pues finalmente también terminaría por causar el resto de los síntomas. ¿Me das lo que sigue? Y bueno, algo también muy peculiar de esta infección es que se clasifica, bueno, no se clasifica, se divide en tres fases, que pues son el pródromo, el paroxismo febril y la mejoría. Y bueno, pues primero tenemos el pródromo, que es un periodo que se da pues antes de que se presente el paroxismo febril, es como la introducción, ¿no? A la enfermedad. Y pues en este caso, pues como pueden ver, igualmente son síntomas, signos y síntomas pues nada específicos, como son la fiebre, la cefalea, vómito, náuseas, fotofobia, mialgia, anorexia y malestar general. Que, pues no, realmente nos podría hacer pensar en cualquier enfermedad, no específicamente en malaria. Y bueno, primero se presenta esto y
Después se va ya al paroxismo febril, que esta es ya la fase característica de la enfermedad. Y esta pues cursa básicamente con escalofríos intensos de aparición súbita. O sea, el paciente está pues como de que a lo mejor se siente mal, pues puede tener algunas de las manifestaciones del pródromo. Y así de la nada le van a llegar como de que escalofríos y una sensación de frío así muy, muy, muy intensa. Y al mismo tiempo va a comenzar también a sudar, muy, pues también igual muy intensamente, que pues es la diaforesis intensa que está ahí en la parte de abajo. Y bueno, en general pues el paciente se va a presentar con dolor generalizado, taquicardia, pues por lo mismo de la fiebre, que la cual también, pues fiebre que puede ser desde 38 hasta 41 grados. Ictericia, que no es tan común, se presenta solamente en un 20 a 30% de los casos, pero que pues, puede llegar a presentarse. Y hepatosplenomegalia. Pues la hepatomegalia, pues por el hecho de que se están destruyendo las células hepáticas, ¿no? Entonces, pues esto causa un proceso inflamatorio y pues nos estaría ya pues dando esto. Y la esplenomegalia, pues con el hecho de que el vaso intenta como a depurar los eritrocitos, bueno, que es su función normal, pero pues como muchos eritrocitos están infectados, pues esto no se puede y ahí pues ya pasan su desmadre y pues termina con una esplenomegalia. Y finalmente, bueno, una vez que ha pasado todo eso, que pues como ven, bueno, evidentemente yo nunca he tenido malaria ni nada, pero pues imagino que, y según lo describen en la literatura, pues es un periodo bastante doloroso y pues muy incómodo y en general pues es muy, pues sí, incómodo en general. Entonces, una vez que pasa esta fase, que por cierto, el paroxismo pues depende de la especie, es la que cada cuarto tiempo se va a dar. Y eso tiene que ver, pues al principio se los dije, con los ciclos biológicos. Todas las especies, excepto Malariae, el paroxismo se va a presentar cada 48 horas y Malariae se va a presentar cada 72. Y pues sí. Entonces, bueno, ya después de que pasa este paroxismo febril, este, va a seguir una etapa de mejoría en la cual, bueno, los síntomas disminuyen y lo que pasa es que el paciente va a sentir una fatiga así de que es súper, 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 pues, extrema, ¿no? De que fatiga extrema. Y esto, pues, por el hecho de que, pues, estuvo utilizándose mucha energía para todos los procesos de arriba, que es, pues, principalmente la fiebre, la taquicardia y la diaforesis, ¿no? Esto, pues, evidentemente consume muchísima energía, por lo cual el paciente termina muy, muy, muy cansado y, pues, decide, pues, dormir. Y entonces, pues ya una vez que se despierta, pues ya se siente como mejor, ¿no? Porque pues, ya como que ya se durmió, siente como que ya descansó, ya, pues sí, siente como una ligera, como va mejorando periódicamente. Pero pues lamentablemente esto es falso, es fake, porque pues esto solamente hasta que se vuelva a dar el próximo pródromo, que pues ya les digo, de aquí de la mejoría pues ya seguiría el pródromo, que son estos síntomas como generales, y de aquí pues ya va a seguir el paroxismo febril, que pues como les dije va a coincidir con el ciclo biológico que de la especie pues en específico, ¿no? ¿Verdad que sí? Y bueno, igualmente tenemos muchas manifestaciones, o sea, las que les dije son como las más comunes, pero en realidad las manifestaciones pueden variar mucho, como ven, pues las más constantes, los que se suelen presentar la mayoría de los pacientes, es la fiebre, la cefalea, escalofríos, mialgias y náuseas, y pues vómitos, ¿no? Y ya de ahí van para abajo otras que son bastante menos comunes, como pueden ver, inclusive puede llegar a presentarse como tos, orina oscura, que ya es una complicación, se los explico en la siguiente diapo. Inclusive puede llegar hasta producción de esputo, confusión y pues ya en muy, muy, muy raros casos, hemoptisis y melena. ¿Es lo que sigue? Y bueno, la relevancia de esta enfermedad, pues es sus posibles complicaciones, que estas de hecho se asocian, como les dije, más que nada pues a la especie que es Plasmodium falciparum. Esta pues es la más agresiva, entonces esta es la que nos va a causar estas complicaciones que pues son exclusivas de ella. Las otras especies no las causan. Y pues bueno, excepto la primera, la de anemia grave sí la puede causar cualquier especie, porque pues como vimos en el ciclo eritrocítico, pues lo que hacen es que se reproducen todos los eritrocitos y en algún punto ya los revientan, ¿no? O sea, los destruyen, literalmente están destruyendo los eritrocitos, entonces pues esto se vería como una disminución del volumen sanguíneo y pues se manifestaría entonces como una anemia. El paludismo cerebral sí ya de falciparum y pues eso tiene que ver con el hecho de que, si recuerdan, les dije que pues tenía esta proteína que era la PFEMP1, que esta puede, ¿cómo se dice? Interactuar con muchísimos receptores y
uno de estos receptores lo vamos a encontrar en el cerebro. Y pues bueno, como son pues receptores tal cual, pues lo que hacen es que se van a interactuar y pues van a terminar por causarnos un paludismo cerebral, el cual pues tiene, pues es muy peligroso porque puede manifestarse como convulsiones más que nada, hemiparesis, perdón, y alteraciones al estado de alerta, inclusive pues llegar a causar la coma. Entonces pues esta es una forma bastante grave y pues como les digo, se asocia principalmente únicamente a falciparum. Las alteraciones metabólicas, bueno, esto también la puede causar cualquier especie, los puede llegar a causar cualquier especie, que son más que nada acidosis respiratoria y una hipoglucemia, que esta sí suele ser un poquito más común. Y otra es la fiebre de las aguas negras, que se le conoce así porque el paciente cursa con insuficiencia renal y hemoglobinuria. Entonces, pues la orina se va a pintar de un color más oscuro. Que bueno, depende del momento del día, puede ser muy, muy, muy oscura o simplemente como un amarillo más fuerte, pues de lo normal, ¿no? Más oscuro. Y por último, la hiperpirexia palúdica, que esa también es muy, muy, muy peligrosa, pues por el hecho de que en general, o sea, cualquier hiperpirexia, pues es muy peligrosa. Y pues esto consiste básicamente en que la reacción inflamatoria sea tan excesiva, pues sí, una reacción inflamatoria muy excesiva en todo el cuerpo. Y pues esto va a culminar con una fiebre pues por definición, la hiperpirexia es una fiebre mayor a 42 grados. Entonces, pues ya, se va a dar una hiperpirexia y pues esto igualmente puede culminar con la muerte porque pues una temperatura tan alta en nuestro cuerpo pues no lo resiste. Entonces puede culminar en coma y pues ya, pues probablemente también la muerte. Y pues, bueno, como les dije, todo esto se relaciona más que nada a falciparum. Lo único que sí lo puede causar cualquier especie es la anemia y las alteraciones metabólicas. El paludismo cerebral, la fiebre y la hiperpirexia, pues eso sí es de falciparum. Y ahora sí. Y bueno, el diagnóstico, pues el método más utilizado pues es cualquiera de los dos métodos directos que pueden ser la gota fresca y la gota gruesa. Que pues como ya les había explicado, la gota gruesa es como un extendido en fresco de la sangre y la gota gruesa se tiñe con Giemsa y bueno, primero se deja secar. Y pues sí, se supone que eso es lo que observaríamos en el microscopio. La imagen de la derecha pues podemos ver algunas de las diferencias de las diferentes especies. Lo que nosotros observaríamos en el microscopio se supone que deben ser los trofozoitos. Mm. Pues sí, eso o los micro o macrogametocitos, que pues como les digo, pueden variar en cada especie. La más fácil de diferenciar es la falciparum, porque pues como ven tiene forma pues como, ya le dio forma como de salchicha. Y pues sí, no, esa es la forma con la más distintiva, porque pues todos los demás sí pueden llegar a ser un poquito más similares. Y bueno, esto es la forma diagnóstica, porque pues, como pueden ver en los trofozoitos en desarrollo, la más como diferente es Malariae, que pues es literalmente una banda, que se le conoce como en banda. Pero bueno, lo que nos interesa pues es el diagnóstico, que veríamos los micro o macrogametocitos, y pues les digo, lo veríamos pues como lo podemos ver en las últimas dos líneas. Y que pues ya, bueno, una vez que conozcamos las características de cada uno, pues ya lo vamos a ver, los vamos a distinguir ya en el extendido, y pues ya sabremos a qué especie nos estamos enfrentando. ¿Verdad que sí? Y bueno, como les dije, el anterior es el método el que más se utiliza porque pues por accesibilidad y por rapidez. Y en general pues sí tiene una sensibilidad pues considerable. Me parece que puede ser hasta el 70 u 80%, entonces pues sí, sí jala. Pero en otros casos pues podemos llegar a utilizar también la PCR, que también ha adquirido mucha relevancia en la actualidad. Y pues por último la inmunofluorescencia directa, que esta imagen se me hizo muy curiosa porque la encontré o sea, esta imagen es ¿cómo se dice? De un glomérulo. O sea, esta es una infección, o sea, bueno, parásitos del toxo, de Plasmodium, pues llegaron hasta el riñón, ¿no? Entonces, pues de que aquí la podemos observar muy claramente los trofozoitos. Y nada, que sigue. Y por último, pues ya para terminar, tenemos el tratamiento. Cabrón. No estaba el tratamiento, ¿verdad?
Pues, es que no se guardo. Bueno, X, el tratamiento, pues, este también depende del paciente y en general de la zona desde donde provenga la infección, porque resulta que existen algunos lugares donde ya se tiene como resistencia a antibióticos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, me parece que en África había resistencia ya a la cloroquina. Entonces, pues tenemos que buscar ya diferentes antibióticos según sea pues, la necesidad, ¿no? Según sea el caso. Pero pues en ámbitos generales, así muy general, para las fases eritrocitarias podemos utilizar pues la cloroquina y amodiaquina. En las fases extraeritrocitarias, que pues era las extraeritrocíticas, en el hígado, pues podemos utilizar ya una combinación de pirimetamina, primaquina o cloroguanida, que pues estas por lo general, bueno, pueden combinarse y pues ya dependerá pues de la gravedad, ¿no? Y pues sí, como les digo, esto lo debemos adecuar bastante a nuestro paciente, pues principalmente de la especie en la que estemos, o sea, la especie de la que esté infectado el paciente, pues, y pues en general del lugar, como les digo, en algunos lugares hay resistencias a algunos antibióticos. Y pues ya me parece que ya es todo. Si tienen alguna duda de este último tema, pues también ya la pueden hacer. Y, bueno, entonces, bueno, pues sí, en caso de que ya no haya más dudas, pues eso fue todo por mi parte. Y pues nada, que les dejo nuestras redes para que nos sigan, porque si no nos siguen, por ahí es por donde siempre estamos subiendo todos los banners con la información de las ponencias y pues otras actividades que hagamos. Entonces, se lo recomiendo. Y pues nada, muchas gracias por haberse conectado.